¿Sabían ustedes que si sumamos todas las propuestas sobre inteligencia artificial y ciberseguridad de las 36 organizaciones políticas que han participado en el proceso electoral, ni siquiera llegamos al 10% de las propuestas potenciales que debieron haber planteado? Hoy, mientras usted ya utiliza ChatGPT en distintas actividades de su vida diaria, nuestra élite política lamentablemente no termina de entender qué es inteligencia artificial y sobre todo cuáles son sus verdaderas implicancias. Conjuntamente con mi equipo nos hemos encargado de analizar en los últimos meses los planes de gobierno de las organizaciones políticas que han participado en el proceso electoral de las 36 organizaciones para tratar de encontrar cuáles son sus propuestas en materia tecnológica, qué es lo que le están queriendo plantear al Perú en esta materia, porque eso es fundamental. Pero hoy nos vamos a acotar en el proceso y nos vamos a concentrar en dos organizaciones que son las que han pasado a la segunda vuelta: Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Y allí vamos a encontrar, o hemos encontrado, que ambas organizaciones le han planteado al Perú algunas cosas importantes. Por un lado, Fuerza Popular en temas de digitalización, y en el caso de Juntos por el Perú, reconocer que efectivamente el desarrollo digital es importante, que el Perú necesita una industria basada en el conocimiento y no como en el pasado. Sin embargo, en ambos casos, el problema sigue siendo el mismo: la falta de una propuesta orgánica, integral, coherente y sostenible. El gran problema es ese, y en realidad no solamente de estas dos, de todas las organizaciones políticas. Ahora, ¿por qué es importante que nos preocupemos por estas propuestas? Es evidente, el mundo está transitando por una profunda transformación tecnológica. Entonces los países necesitan insertarse en ese proceso. El problema es que nosotros no estamos en esa dirección. La UNESCO y el Banco Mundial nos califican como una sociedad de habilidades digitales básicas. Eso significa que usamos Internet para comunicar como nos comunicábamos en la etapa analógica del siglo pasado, cuando en realidad Internet debería ser empleada para generar valor, como se hace en otros países, y no solamente para comunicarse como se hace actualmente en el Perú. Bienvenidos a Juan Morón Tech. Mi nombre es Juan Morón, economista de profesión, y nuestro propósito es hacer que las complejidades del proceso de la transformación digital y sus tecnologías sea lo más asequible posible a tu comprensión. Por eso es que hemos decidido desarrollar una serie de herramientas, informes y documentos que te permitan entender esta complejidad de la mejor manera posible, por una sencilla razón. En este mundo, en este nuevo mundo digital en el cual las nuevas generaciones se van a desarrollar, necesitan comprender cabalmente este proceso. Eso significará tomar mejores decisiones y, sobre todo, posicionarse en términos de empleabilidad de la mejor manera posible. ¿Por qué es importante que las nuevas profesiones tengan conocimiento de tecnología? Es una pregunta importante e interesante. Las nuevas generaciones deben comprender que estamos transitando por un mundo del mundo analógico al mundo digital. Y eso implica un conjunto de nuevas habilidades que no poseemos, un conjunto de nuevos requerimientos que el mercado va a demandar. Y por lo tanto, las nuevas generaciones tienen que entender que para poder incluirse, para poder insertarse en ese mundo, necesitan desarrollar nuevas tecnologías. Por eso nos hemos enfocado en esta oportunidad en conocer cuáles son las propuestas de Fuerza Popular, por un lado, y Juntos por el Perú, por otro lado. Por una sencilla razón, son los que cualesquiera de ellos va a tener el poder en los próximos días y por lo tanto es importante que sepamos qué es lo que nos van a decir en esta materia. Ahora, este proceso implica un soporte. ¿Qué le da el soporte a todos estos procesos? Tres variables fundamentales que luego son importantes para comparar los aportes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Por un lado, marco institucional, que implica el respeto a la regla de juego, cumplir la regla de juego. Infraestructura tecnológica, puesto que es el soporte técnico a través del cual este proceso es posible. Y por último, capital humano y educación. Y ese capital humano, sin calificarse en las nuevas habilidades,
simplemente va a quedar excluido. Por eso es importante, por eso es que constituye este trípode del proceso de transformación por el que estamos viviendo. Pero nada de esto sería posible si es que los países no entienden que es fundamental invertir en tecnología. La única forma de hacer que esto represente una opción para los países es que inviertan en tecnología. En el análisis que hemos realizado de las propuestas de las organizaciones políticas que han participado en el proceso electoral, hemos encontrado un problema común. Es cierto, hacen propuestas en uno y otros aspectos, pero carecen de una propuesta completa y una propuesta integral. Por ejemplo, Juntos por el Perú nos habla de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero no hace ninguna propuesta en términos de infraestructura tecnológica. A su vez, Fuerza Popular nos habla de un plan de Internet satelital, pero no nos hace ninguna propuesta en el marco institucional. A eso nos referimos con propuestas incompletas. ¿De qué vale finalmente que un país o el Perú esté hiperconectado si cada vez que tenemos que ver una videoconferencia la señal termina interrumpiéndose? Fuerza Popular ha hecho un aporte importante en materia de infraestructura tecnológica. Ha planteado la necesidad de un plan de Internet satelital en Ucayali y Loreto, lo cual está muy bien. Pero al mismo tiempo no ha planteado absolutamente nada en términos de un marco institucional o en términos de normas institucionales, lo cual es un problema. ¿Y por qué es un problema? Porque los países necesitan desarrollarse sobre instituciones. Tanto así que Javier Sala y Martín, cuando fue invitado por la Sociedad Nacional de Industrias para celebrar un aniversario, les planteó al auditorio una pregunta muy concreta. Le dijo, ¿ustedes creen que Mark Zuckerberg, si hubiera nacido en los barrios altos en Lima, Perú, hubiera llegado a desarrollar lo que se desarrolló con su empresa? Después de un silencio, Javier Sala y Martín les dijo, claro que no. ¿Y por qué razón? Porque las instituciones en los países juegan un rol fundamental. Y Mark Zuckerberg pudo hacer lo que hizo porque contaba con instituciones sólidas. Solamente le menciono uno, la protección al conocimiento a través de una patente. En el Perú eso no se respeta. En el caso de Juntos por el Perú, debemos reconocer que han hecho propuestas dentro del marco institucional. Por ejemplo, su propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología es muy importante porque los países donde han desarrollado bien el proceso de la digitalización han sido ministerios los que han llevado o conducido este proceso, y no una secretaría como actualmente ocurre en el Perú. Ahora, el gran problema es que en nuestro proceso electoral, lamentablemente, los partidos políticos han utilizado como un caballito de batalla el término conectividad, como si eso de por sí y ante sí ya significara un gran avance dentro de este proceso, cosa que no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque luego cuando uno revisa o lee entre líneas sus planes de gobierno encontramos que son propuestas aisladas realmente. El problema es que nosotros no hemos terminado realmente de construir un verdadero ecosistema digital robusto y sólido. No lo decimos nosotros, lo dicen los organismos internacionales. ¿Por qué en pleno 2026 la única propuesta concreta sobre tecnología en los colegios es la enseñanza de computación? En el 2016 se insertó en la currícula escolar un curso denominado Ciencia y Tecnología. Lamentablemente ese curso estaba más orientado a la experimentación que a los procesos digitales. Obviamente ese curso no estaba en consonancia con los requerimientos del mercado. Una de las cosas que más nos sorprende es que de las 36 organizaciones políticas que han participado del proceso electoral, solo una sola organización política hizo un alcance sobre la importancia de las alianzas estratégicas entre las universidades y las empresas en general, pero sobre todo con las empresas tecnológicas en particular. Por una sencilla razón, y es que la relación entre universidad y empresa es fundamental para poder crear marcos de innovación importantes. ¿Y por qué razón? Puesto que estos dos extremos terminan construyendo puentes. Esos puentes implican la soportabilidad de los procesos de innovación. Y eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque mientras que las empresas terminan demandando lo que realmente requiere el mercado,
Las universidades terminan creando las carreras que pueden satisfacer las demandas reales de esas empresas. Finalmente, como una suerte de conclusión, aquello que requieren las empresas está en las universidades y aquello que requieren las universidades está en las empresas. Por eso es importante que la estrategia universidad-empresa se consolide cada vez más. Amigo peruano, joven estudiante, joven emprendedor o emprendedor solamente que tiene que enfrentarse todos los días a las vicisitudes de una vida como se vive en el Perú. Hoy, si estás escuchando este mensaje antes del 7 de junio, probablemente la incertidumbre te haya causado más de un problema. Y si estás escuchando este mensaje después de la fecha indicada, las urnas habrán hablado y ya tendremos presidente para los próximos 5 años. Esperemos que sea así. La conclusión de todo este análisis es que no solamente hay una responsabilidad particular e individual. Eso es cierto, eso es lo primero que debemos destacar. Cada quien es responsable de sus propios éxitos y fracasos. Pero lo que no podemos dejar de reconocer es que ninguno de estos procesos, a pesar de reconocer la responsabilidad individual y particular, es la necesaria presencia del Estado a través de políticas públicas eficientes orientadas al propósito del desarrollo de la tecnología en nuestro país. Un emprendedor puede tener muy buenas ideas, puede esforzarse al máximo, pero si no tiene un contexto desarrollado para darle el soporte necesario, esas grandes ideas lamentablemente se perderán y con ello se perderán oportunidades para estos emprendedores y por tanto el país terminará perdiendo una gran oportunidad también. Porque entendemos que el verdadero cambio nace de la iniciativa privada y de nuestra propia preparación, este espacio evoluciona. Bienvenidos a Juan Morón Tech, un ecosistema de divulgación de ideas respaldado por nuestra plataforma académica e intelectual JMA Technology.